Anem a continuar ara. Simplement fer un recordatori abans de començar i presentar al professor Salinas, que m'acompanya així a la taula. Fer el recordatori que tots teniu una enquesta a la vostra carpeta. Per favor, quan pugueu, després passar l'enquesta a les taules que hi ha fora, als nostres companys, per a que nosaltres puguem tindre el feedback també de com haveu vist la conferència per la vostra part. Passe, per tant, a agrair, en primer lloc, al professor Salinas, evidentment professor de la nostra universitat, com la professora Cortina, que ens acompanya en aquesta part de la jornada d'avui. Anem a parlar ara a propòsit dels millors estudiants universitaris. El professor Dino Salinas és actualment professor del Departament de Didàctica i Organització Escolar, a més és vicedegà de la Facultat de Magisteri. Al seu moment va ser també director del Servei de Formació Permanent de la nostra universitat i, per tant, una persona que coneix de prop la formació dels professors, la formació de què és les noves innovacions, les innovacions per a la formació dels estudiants. En la seva branca d'investigació treballa des de fa temps en qüestió de disseny curricular de l'avaluació, s'ha interessat per la transició de l'ensenyament secundari a la universitat i ha col·laborat en plans de formació d'equips directius i de professors. Col·labora com a articulista en diaris i revistes com són El País i Quadernos de Pedagogia. Alguns dels seus llibres, per ressaltar, serien Mañana examen, la evaluación entre la teoría y la realidad, de la editorial Grau, Los trucos del formador, en colaboració, també de la editorial Grau, El paper de la memorización en los exámenes escolares, editorial Grau, En fa mal l'institut, editorial Bullent, escrit en Francesc Ruiz. I, a més, podrien ressaltar també alguns articles com ¿Cómo piensan la profesión? En 2014 es una reflexión sobre los nuevos estudiantes de magisterio. ¿Qué hace la escuela pública en un mercado como este? 2013. La evaluación según Holmes. És un article protagonitzat per Sherlock Holmes sobre l'avaluació com a investigació. Ha estat una persona molt crítica amb els escampaments dels virus de la culpabilitat del professorat sobre els mals de l'educació i, a més, ressaltar com una qüestió que ens queda al seu currículum, un currículum més extens que hem fet un resum, evidentment, que també ha participat en tires gràfiques a quadernos de pedagogia. És per a nosaltres, a més que, evidentment, com he dit a la professora de la Cortina, és la seva classe, perquè és professor de la nostra universitat, però és un plaer comptar amb la seva presència en aquesta part de la jornada del Conèixer i, sense més, li dono la paraula, per favor, professor Salinas. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Quiero agradecer también al SEDI y especialmente a Charo Álvarez y a Ferranda Martí, la invitación a estar aquí hoy con ustedes, ¿no? También quiero agradecerles la presencia de los amiguetes y amiguetas que tengo entre ustedes, pues sé que precisamente esta es una época en el histórico del curso donde empiezan ya a aparecer problemas y gran cantidad de trabajo cara ya, pues eso, ¿no? a lo que va a ocurrir a final de curso. Por eso les agradezco doblemente la presencia. La idea, claro, cuando das un título como a propósito de los mejores estudiantes universitarios es aquello de doy el título y seguro que se me ocurre algo alrededor de esto, ¿no? Porque es suficientemente genérico. La idea realmente es la de compartir un conjunto de ideas, de reflexiones sobre los significados que hemos ido construyendo, que vamos construyendo y que podemos construir alrededor del concepto de, comillas, los mejores estudiantes de universidad. En gran medida, estas ideas y reflexiones derivan de conversaciones y algún taller que se organizó en noviembre a raíz de la publicación del libro que hacen los mejores estudiantes de universidad del profesor Ken Bain. Ken Bain fue investido doctor honoris causa en esta universidad en noviembre y pasamos una semana con él. Y a lo largo de esa semana pues, se establecieron debates, a veces colectivos, a veces pues eso, ¿no? En calidad pues, de vicedecano y que lo conocíamos anteriormente, que había venido cuando se publicó su libro que hacen los mejores profesores de universidad, pues conversaciones sobre qué significa en estos momentos ser
no un buen estudiante de universidad, sino ser de los mejores, o que consideraríamos como mejor estudiante de universidad, ¿no? Porque es una construcción social y fruto de esas conversas, ¿no? Pues hay una serie de ideas que quería compartir. Me parecía buena idea compartir con ustedes, ¿no? Y sobre todo porque en realidad, hablando del libro, de lo que hacen los mejores estudiantes de universidad, se trata de una investigación que el profesor Bain pues plantea desde un punto de vista, desde una perspectiva, pues un tanto diferente a cómo habitualmente venimos planteando o se plantea desde la investigación los estudios sobre los buenos estudiantes universitarios. Hay un modelo habitual de investigación que es el definir al buen estudiante por su rendimiento académico. Por una parte, podríamos hablar en la investigación de un paradigma similar a cuando se investigan los buenos profesores, que sería el presagio producto, y es aquello de tratar de correlacionar, de ver las características personales, las características psicológicas, las características socioeconómicas, qué relación tienen con el rendimiento académico de ese estudiante en la universidad, ¿no? O de los estudiantes en la universidad. Hay otro paradigma o enfoque, si quieren, que podríamos llamar proceso-producto, y es tratar de analizar qué es lo que hacen los estudiantes en la universidad, cómo se organizan, cómo estudian, cómo toman apuntes, qué tipo de preguntas les hacemos los profesores, y todo eso cómo se relaciona o no con el rendimiento académico. De ahí, a su vez, deriva en estudios sobre estilos de aprendizaje, la correlación entre unos determinados estilos de aprendizaje y unos determinados estilos de enseñanza, formas de trabajo en el aula. De ahí vienen trabajos tremendamente interesantes sobre el periodo de introducción por vez primera en la universidad, cómo vamos pues, pasando de unas metodologías a otras, cómo vamos socializando al estudiante en la cultura de la propia universidad. Gran parte de esto, además, lo tienen en la conferencia que dio el curso pasado mi compañero Rafa Ros, que la tienen colgada, además, y seguramente la mayor parte asistieron a ella, pues sobre los esfuerzos que se hacen desde las universidades y especialmente desde esta universidad, pues en ese periodo de transición. En todo caso, desde esos enfoques de investigación se parte de en muchas ocasiones, cuando acudes a la literatura nacional e internacional, una definición o significado de buen estudiante como el estudiante que tiene éxito académico. Y ese éxito académico, en la mayor parte de las ocasiones, pues lo relacionamos con, digamos, lo más objetivo, observable, que podemos utilizar, que es el rendimiento académico, ¿no? Esa sería la referencia objetiva. Sin embargo, si nos paramos a pensar qué es lo que ha hecho cualquier chico o chica que a lo largo de su carrera ha obtenido un alto rendimiento, es decir, una media de sobresaliente, cuando uno piensa en mi facultad, en magisterio, a qué chicas y chicos se les ha dado el premio extraordinario por tener los mejores expedientes, la verdad es que uno puede pensar, y sin mayor problema, que esos chicos y chicas que han tenido en los mejores expedientes, sea en mi facultad o sea en cualquiera de sus institutos, pues seguramente son personas inteligentes y que además son trabajadores, aquello del esfuerzo, ¿no? Personas inteligentes y que saben dosificar su esfuerzo, son capaces, hay una serie de características, ¿no?, de planificar su aprendizaje, etcétera, etcétera. Sobre todo es la capacidad que puedan tener o que tienen esas personas de leer la realidad de cada asignatura, de cada profesor, y la capacidad que han tenido a lo largo de su carrera de responder, adaptarse e integrarse a los requerimientos, a la cultura de cada profesor. Y es que a veces podemos cometer no sé si el error, la ingenuidad o nuestra tendencia a reducirlo todo a esquemas más comprensibles,
de pensar que, bueno, pues que los 4 años de grado son un conjunto de asignaturas, de enseñanzas, donde el buen estudiante, ese que saca el rendimiento académico más alto, que tiene una media de sobresaliente o de notable, las mejores estudiantes, son personas que tienen estilos de aprendizaje amplios, flexibles, pero en escasas ocasiones profundizamos un poco más y pensamos o nos planteamos que lo que más seguramente se valora es su capacidad de adaptarse a cada cultura propia de aula. En la universidad, esos requerimientos que seguramente en un instituto podemos pensar que bueno, los profesores son diferentes, hay unos criterios de evaluación diferentes, en la universidad se multiplican. Y en gran medida, cuando hablas con estudiantes de primero, en gran medida algunos de los problemas que tienen no es tanto de contenido, sino de la desorientación inicial de esos distintos enfoques que dan distintos profesores a la forma de trabajo y a los requerimientos que se solicitan desde distintas asignaturas, donde seguramente un elemento fundamental para minimizar eso sería la coordinación del profesorado. Muchos de ustedes son profesores y profesoras asociados de nuestra universidad a tiempo parcial o lo han sido, y también son conocedores de las dificultades que supone en la propia universidad o en un departamento esa especie de supuesta coordinación en torno a estilos de enseñanza, requerimientos a la hora de evaluación, a pesar de que tengamos guías docentes comunes en una misma asignatura, ¿no? Y se producen dificultades a pesar, repito, de los esfuerzos, de nuestros esfuerzos, de los distintos servicios, del servicio de tutoría, etcétera, etcétera, por hacer una transición no traumática. Comentábamos también en algún momento con Bain que es como si en cada facultad hubiera un conjunto de normas que nadie ha publicado, que no están escritas, en algunas ocasiones son más fáciles para los estudiantes, en otras más complicadas, pero que hay un conjunto de normas y que es problema de cada estudiante, al final es problema de cada estudiante el entrar en una facultad y comprender cómo funciona esa cultura, ¿no? Comprender que a primera hora hay alguien que pasa lista y que por lo tanto no se puede escaquear de la primera hora, que el profesor de la primera hora no permite entrar 10 minutos después, a pesar de que al lado hay un aula donde hay una profesora que está dando la misma asignatura, el grupo B, y que ahí no hay problema en que entres un cuarto de hora tarde o 20 minutos tarde. A segunda hora, tranquilidad porque siempre viene 10 minutos tarde. En tercera hora, lo mejor es preguntar e intervenir, porque se tiene en cuenta cuando intervienes y cuando preguntas. Cuidado con fulanito, porque si preguntas te devuelve la pregunta y te pone en un aprieto. Los trabajos en esta asignatura se entregan por aula virtual. Es más, al entregarlos por aula virtual, se cierra el aula virtual en un momento determinado y que no te pille con la mano dentro porque ya no te admite el trabajo, con lo cual, atención a entregarlos dentro de plazo. Con este otro profesor o profesora no quiere que los entreguemos por aula virtual. Algunos sospecha que es porque no se aclara y no es eso, pues seguramente no los quiere por aula virtual porque los prefiere en papel porque se leen mejor. Entonces, atención a... Con este, ten cuidado porque más vale que no cometas faltas de ortografía. Con aquel no pasa nada porque si las cometes te llama y te comete. Con tal no pasa... Es decir, hay una diversidad de culturas, de requerimientos. Con una misma lectura, en una asignatura hay que recordarla y en otra se trata de comprenderla. Y entonces se trabaja de forma diferente. Introducirse en toda esta lógica, pues se presenta algunos desafíos. Atención a los exámenes, ¿no? Entre otras cosas, cualquier chico o chica que viene a nuestra universidad ha pasado por primaria, ha pasado por secundaria
ha pasado por bachillerato y sabe perfectamente que distintos profesores le van a evaluar de forma diferente, bajo diferentes maneras, bajo diferentes criterios. Y a veces responder bien, llegar a ese sobresaliente, ser el alumno o la alumna mejor, el premio extraordinario, pues supone la capacidad de entender previamente cuál va a ser la respuesta correcta para el profesor. No es tanto, en ocasiones, una estrategia de aprendizaje, un estilo de aprendizaje, como un estilo de aprendizaje que en principio deriva de un estilo de leer la realidad, ser capaz de interpretar dentro de eso que llamamos cultura de clase, qué es lo que hace un profesor o una profesora, qué es lo que vale la pena hacer, decir, intervenir, etcétera, etcétera, ¿no? También cuando uno es profesor, supongo que también pasa en vuestros lugares de trabajo y quienes habéis sido o sois profesores y profesoras asociados, sabéis que hay una cultura de la mañana, hay en los centros donde hay grupos de mañana y grupos de tarde, una cultura de la mañana y una cultura de la tarde. Hay una cultura de las clases de 1 hora, otra cultura de las clases de 1 hora y media, otra cultura de las clases de 2 horas. Es decir, cuando podemos imaginar, ¿no? Y os pido que imaginéis, poneros delante a los 20 mejores estudiantes que hayáis conocido a lo largo de los últimos 10 años, pensar en esos 10 estudiantes, los tenéis delante, seguramente la mayor parte pensáis en un montón de chicas y algún chico también, según las estadísticas, pero pensar en esos 20 estudiantes, los tenéis delante con un alto rendimiento académico. Algunos de ellos, algunas de ellas, son chicas y chicos que han sacado las mejores calificaciones porque han hecho exámenes de sobresaliente. Y punto. Han sabido leer la realidad, han sabido adaptarse a los requerimientos, han entregado lo que tenían que entregar a su hora, a su tiempo, y son gente de sobresaliente. Punto. Sin embargo, hay otros que, además de sacar buenas notas, porque han hecho buenos exámenes, si no, no tendrían esas buenas calificaciones, uno puede pensar, pues como profesor o profesora, o como orientador o como tutor, que la verdad es que son personas sobresalientes, que son capaces de pensar por sí mismos, que uno cuando, por ejemplo, cuando uno les da la calificación, se ve en la obligación, se siente en la obligación de explicar las razones. Hay otras personas que tú les das la calificación y ni te piden las razones, ni te ves impelido a hacerlo. Sin embargo, en estos casos es como una obligación ética a estas personas, porque sabes que piensan, porque en realidad sacan sobresaliente porque son personas sobresalientes, ¿no? Que si los has tenido como estudiantes, sientes que ha sido un placer trabajar con ellos, ha sido un placer ayudarles a través de tu asignatura pues, a contemplar el mundo y además te han ayudado con sus preguntas también a ti mismo a contemplar el mundo, ¿no? A darle significado a tu asignatura y es cuando sientes con esos estudiantes el sentido como profesional del significado pleno de la palabra educación, más allá de instrucción, más allá de preparar en una asignatura, más allá de que sepan hacer, de que han hecho bien un examen, de que el trabajo está correcto. De pronto te das cuenta que hay gente que te ha presentado un trabajo, que te ha hecho un examen, que ha hecho una pregunta en clase, o los ves en la cafetería con otros compañeros y compañeras haciendo cosas que te dan una medida real de lo que significa eso de educación más allá de la instrucción, ¿no? Es curioso porque en muchas ocasiones hablamos de la huella que dejamos a algunos profesores o algunas profesoras o que dejan en sus estudiantes, pero es que hay estudiantes que también dejan huella en los profesores y en las profesoras cuando hemos trabajado con ellos, ¿no? Y en última instancia es cuando uno llega a la conclusión o uno siente que es verdad aquello de que la última finalidad de cualquier educación, sea en infantil, sea en primaria, en secundaria, la última finalidad es la autonomía de la persona, ¿no? Y cuando ve personas
que están ejerciendo su autonomía para bien, para crecer, pues uno se siente como muy orgulloso, ¿no?, de estar ahí en ese momento con esa persona, ¿no? Y seguramente de esos 20 mejores estudiantes que les decía que tuviéramos delante, porque tienen una media de sobresaliente, los más sobresalientes son esos, ¿no? Y justamente nos decía Bain, ¿no?, que lo que hacía en su investigación era centrarse en ese tipo de personas para definir los mejores estudiantes de universidad, ¿no? No solo como los que sacan las mejores notas, sino él hace entrevistas, creo que recordar que a 37 personas que tuvieron éxito en su trabajo, en la sociedad, porque aprendieron a pensar de forma crítica, creativa, que no tenían miedo a lo complejo, que se sentían muy a gusto resolviendo problemas de forma creativa. Por ponerles ejemplo, ¿no?, en nuestro campo, en el campo de la educación, pues cualquier profesor o profesora que es capaz de transformar la vida de sus estudiantes, que es consciente de que las está transformando cada día yendo a un aula, que es consciente de que en muchas ocasiones y con muchos de esos estudiantes resulta tremendamente difícil y complicado transformar, pero que sigue día a día detrás de su empeño de que detrás de enseñar matemáticas o lengua o educación física estoy enseñando el mundo, ¿no? Y me gustaría compartir esa forma de enseñar el mundo con la gente que tengo delante, ¿no? Un escritor que sea capaz de seducir a sus lectores, que los cautive y que los eduque cuando está el lector leyendo la novela, sin necesariamente tener que ser una novela de educación. Una orientadora que sea capaz de hacer pensar o sentir a un estudiante que tiene delante, que es único y que ocupa un lugar que importa y que a él le importa en el mundo. Una maestra de infantil que es capaz de hacer sentir protagonista a cada niño o a cada niña en algún momento del día. A ese tipo de personas, de profesionales, a médicos que han ejercido influencia sobre otros colegas y tal, es la gente a la que Bain entrevista y trata de ver qué es lo que podemos aprender de ellos y, en todo caso, cómo consiguieron lo máximo de su educación y qué pasó en la universidad cuando estuvieron en la universidad, ¿no? La pregunta que hay detrás también es, ¿consiguieron buenas notas? Todo esto está muy bien, pero ¿consiguieron buenas notas en la universidad? Y sí, la mayoría sí. También, el tema es que también otros compañeros y compañeras consiguieron buenas notas, y a veces incluso superiores a estos, pero no consiguieron el mismo provecho de la experiencia. Resulta que, y eso también responde, ¿no?, cuando uno estudia la literatura, una vez fuera del sistema educativo, las calificaciones no son necesariamente los mejores predictores del éxito o fracaso de las personas. Las calificaciones, en muchas ocasiones, son instrumentos que utilizamos dentro del sistema para intercambiarnos información, pero no necesariamente son predictores de una vez se acaba la escolarización, una vez acabamos la universidad, una vez nos separamos del sistema educativo reglado, de pronto las calificaciones no necesariamente son buenos predictores del éxito o no éxito en la vida fuera del sistema educativo, ¿no? Y a propósito de los estudiantes, se distinguía, ¿no? Se distinguen tres estilos de aprendizajes, o él hablaba que hay tres grandes enfoques que se trabajan, se empiezan a delimitar a finales de los 70. Él habla en su libro de estudiantes superficiales, el estudiante que simplemente trata de cumplir, de aprobar los exámenes y de tirar. Desde luego están los mediocres, no habla de ellos, pero que dentro de los estudiantes que terminan un grado, por ejemplo, pues están los superficiales que se centran en cumplir, aprobar exámenes y poco más. Los estudiantes estratégicos, que habla él, que son aquellos que sacan buenas notas. Y sacan buenas notas porque son lo suficientemente inteligentes como para
saber claramente qué es lo que quiere el profesor o la profesora y cumplir con aquello que el profesor o la profesora quiere. Y incluso cumplir bien, es decir, sacar buenas calificaciones. Es el modelo de ese buen estudiante que os decía antes, que tiene unas altas calificaciones, pero que más allá de eso, incluso cuando se tiene cierta experiencia como profesor o como profesora, orientador, uno dice, vale, sí, es un buen expediente, pero poco más. Tiene una media de sobresaliente, pero no le falta algo más, ¿no? Le falta algo para ser seguramente especial, ¿no? Para ser excelente. Y él habla también de ese estilo de aprendizaje, habla de estudiantes profundos, ¿no? Que son los que son capaces de comprender, de relacionar, de sacar conclusiones, de aventurarse en un momento determinado, ya sea presentarte un trabajo fuera de lo normal y arriesgarse a que les digas que no era eso lo que esperabas, o por el contrario, decirles que sale de lo habitual y que de pronto te has quedado colgado con ese trabajo. Corren riesgos, tienen flexibilidad imaginativa, tienen creatividad. Recordar la conferencia de Adela, ¿no? El papel que tiene la creatividad en un proceso de abrirse al mundo, ¿no? En algún momento, haciendo un ejercicio en clase de divertimento mío, pero también es una prueba para ver hasta dónde llegan los estudiantes. Estás hablando en clase, en mi caso, ¿no? Estás hablando de cualquier tema con ellos y en un momento determinado les dices, bueno, pues vale, hasta aquí. Quien quiera ampliar este tema, pues con que consulte y pones en la pizarra Haddock, Archibald, que lo consulte y que amplíe un poco el tema. Vale, pues hay un gran tanto por cien, lógicamente, de 50 personas, pues seguramente hay 35 que no van a ampliar. Si es suficiente con lo que nos has dado, si es suficiente con el PowerPoint, con lo que hemos ido tomando en clase y tal, con lo que has colgado en el aula, pues ¿para qué vamos a ampliar a Archibald Haddock? Hay unos cuantos, esos serían los estudiantes estratégicos, que se van a biblioteca a través de la web y ponen Haddock y se ponen a buscar, ven varios Haddock, pero ninguno coincide con Archibald ni con el tema. Y hay unos poquitos que son lo suficientemente inteligentes, no inteligentes, que tienen la capacidad, la competencia suficiente para llegar al día siguiente y con una sonrisa en la boca decir ¿qué tiene que ver Tintín y el capitán Haddock con lo que hemos visto en el último día? Porque Archibald Haddock lo único que hemos encontrado es que es el capitán Haddock de las aventuras de Tintín y probablemente o han leído o han visto o no conocen a Tintín, pero han profundizado un poco más allá, ¿no? Y te lo dicen, bueno, pues eso, ¿no? Con un poco de complicidad, como diciendo, a mí no me tomas el pelo. Es divertido, pero no me lo tomas. Claro, también es verdad que al cabo de una semana has de decir a toda la clase, mirad, esto era una broma. Si alguien ha encontrado algo, no se os ocurra ni me citéis en un examen a Archibald Haddock, porque Haddock, que es el compañero, es el capitán que está en las aventuras de Tintín y también conoce al profesor Tornasol. Alguno o alguna rápidamente apunta Tornasol por si por una de esas aparecen en la bibliografía al uso, ¿no? De esas tres perspectivas que os decía, ¿no? La superficial, la estratégica, la profunda, también quiero dejar dos elementos como muy claros, ¿no? Hablamos de tendencias dominantes, ¿no? Tendencias que guían el estudio y el aprendizaje. De ninguna manera significa que ni los estudiantes superficiales nunca hagan nada en profundidad, ni significa que los estudiantes en profundidad no se las arreglen de vez en cuando para solucionar una asignatura desde una perspectiva puramente superficial, estrategias para aprobar, ni que los estratégicos nunca comprendan nada en profundidad. Es decir, son estrategias, son estilos de aprendizaje que tú puedes, cada profesor, profesora, podemos facilitar más o menos en clase, pero son estilos dominantes, ¿no? En las personas que tenemos delante.
Los profesores y las profesoras podemos, y de hecho lo hacemos, creamos situaciones en el aula para que pueda evidenciarse de forma dominante unos u otros estilos. Es decir, cuando yo soy un profesor que fundamentalmente hago exámenes de verdadero o falso, estoy propiciando un aprendizaje puramente superficial o un enfoque puramente superficial, o en todo caso estratégico, ¿no? Es decir, si tengo buena memoria, el examen es sobre un libro, el libro me lo van a hacer de preguntas verdadero o falso, no tengo ningún problema en ir dejándolo hasta, depende de la memoria que yo tenga, ¿no? Pero con una memoria regular me lo dejo hasta el día anterior, me lo leo un par de veces y con eso tengo suficiente para enfrentarme al examen de verdadero o falso sobre el libro que teníamos que leer, ¿no? Para un estudiante estratégico, lo que te pide, las presiones que te hace que nos hace como profesores es que tengas muy claro los criterios de evaluación, ¿no? Es decir, en este examen, cuando tú preguntas esto, exactamente qué es lo que pretendes que hagamos. O es quien está en un examen, has hecho una pregunta, un poco de razonamiento, de relación, y te levantan la mano. ¿Qué pasa? Es que yo creo que es esto, pero ¿me lo puedes mirar a ver si es esto? Es decir, tienen la sospecha de que hay algún tipo de respuesta correcta, única, y que quieren asegurarse de que efectivamente alcanzan esa respuesta correcta y única, ¿no? El estudiante en profundidad, pues seguramente cuando le haces preguntas en profundidad son los que tienen la habilidad de desarrollar un discurso que o tomas conciencia de que lo sabe, o son capaces de hacer como que lo saben. Son capaces de relacionar ideas, relacionar conceptos, generalmente escriben muy bien porque son capaces de leer, entender lo que leen y relacionar cosas, y son capaces de ponerte un conjunto de ideas, aquello de, es que lo que me pone está bien, en realidad no me ha explicado esto, pero se acerca porque la lógica es, incluso en una respuesta, en una pregunta cuya respuesta se desvía de la pregunta inicial, tienes que decir, che, ¿qué habilidad tiene? Por ejemplo, otra forma, ¿no?, que te permite no identificar, sino, bueno, de alguna manera sí, ¿no?, ver un poco esos tres estilos generales, ¿no? Un examen, ¿no? Y dices, bueno, vamos a hacer una prueba escrita, examen, sobre lo que hemos visto hasta ahora, tal. Os voy a permitir que tengáis en la mesa 2 folios. 2 folios que podéis escribir 2 folios por las 2 caras. Podéis poner esos 2 folios lo que queráis, pero es el único apoyo que vais a tener para las preguntas que os voy a hacer. ¿Pero qué preguntas vas a hacer? Preguntas de relacionar cosas, no son preguntas evidentemente de que me pongáis lo que dice tal, sino de tratar de hacerme un discurso que relacione ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente a través de los 2 folios que cada estudiante tiene ese día, de alguna manera puedes vislumbrar el estilo de aprendizaje que tiene cada uno detrás, ¿no? El aprendizaje, digamos, superficial son 2 folios atiborrados de letra súper pequeña. No entiendo, es decir, luego seguramente tendrían que llevar unas gafas de relojero para poder ver lo que pone, porque intentan meter allí todo, incluso de forma utilizando el lenguaje de los móviles, a ver si allí puede caber toda la sabiduría de todo el cuatrimestre en esos 2 folios por las 2 caras, ¿no? Luego hay personal que en esos 2 folios lo que hace es ponerte esquemas bastante complejos, mapas conceptuales de cosas que se ha visto, al lado definiciones y tal. Y son estudiantes estratégicos donde tú ves, cuando pasas por delante y ves que han puesto, digamos, el conocimiento muy organizado, muy sistematizado, muy en forma de temas, pero, bueno, estructurado para poder echar mano.
Y sin embargo, la gente que tiene ese estilo de aprendizaje profundo normalmente tiene 2 folios que no puedes entender porque solamente entienden ellos que no está en ninguna manera abigarrado, sino que es un conjunto de flechas, de círculos y tal, que lo que hace es relacionarte cosas que si tú preguntas A, aunque no lo sepa, ese A, si acudo a Z, me va a ayudar a responder porque estoy utilizando elementos que retraducidos pueden servirme para, ¿no? Entonces, no es tanto luego lo que se escribe, que también como los elementos de apoyo que uno va teniendo a la hora de trabajar. Hay otro ejemplo, y eso lo comentábamos también con Bain, ¿no? Y es cuando tú mandas un texto y dices, bueno, sobre este texto vamos a hablar, ¿no? Tal día vamos a trabajar sobre este texto, ideas, tal. Y entonces hay gente que ese día lleva el texto, fotocopiado, por supuesto, la mayor parte, que si se fundiera es por la noche y se fundiera la luz no habría problema porque el aula refulgiría de los rotuladores fosforescentes de todos los colores, donde las ideas fundamentales están en amarillo, las menos fundamentales en verde, las ideas un poco menos fundamentales en color violeta y las ideas que no valen para nada igualmente se subrayan para poder saltarlas pues, en otro color, ¿no? Hay otro estilo donde lo que se tiene es ese texto donde están subrayadas las ideas fundamentales, ¿no? O están recuadrados los elementos, las ideas básicas, incluso con alguna flecha entre ellas y relacionadas. Y hay otra forma, y es quien tiene en un folio o en 2 folios 4 esquemas, 5 esquemas, unas flechas y tal, sobre aquello que se ha leído, ¿no? Entonces, cuando uno ve aquello, se da cuenta de que detrás hay distintas formas de aprendizaje, distintos estilos. Y se da cuenta de que va correlacionando, se relaciona el hecho de que las personas que más integran la información, las personas que son capaces de relacionar lo que se ha dado en unas asignaturas y otras y lo integra en una información única, son aquellas que luego va coincidiendo además que son los mejores estudiantes porque tienen las mejores calificaciones. No es que sean personas que, bueno, son capaces de razonar, pero luego con determinados profesores que te piden memorización no sacan buenas calificaciones. Son lo suficientemente hábiles como para saber en cada momento qué es lo que tienen que hacer, pero cuando les das la mínima oportunidad de que amplíen, de que se expresen, de que relacionen, no se atemorizan. Todo lo contrario, son capaces de tirar para adelante, ¿no? Esos son los mejores. Ni la inteligencia ni la personalidad determina la clase de estudiante que acabará por desarrollarse, ¿no? Influye un complejo número de factores. Influye cómo vienen, es decir, hay gente que viene ya de los institutos que en primero la estás viendo y estás pensando, chapó. Hay gente que viene absolutamente despistada en primero y de pronto te los vuelves a encontrar en tercero y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y de pronto ha pasado, hablas con ellos o con ellas y de pronto ha pasado pues que se han encontrado con una asignatura, recuerden que yo estoy en magisterio, con una asignatura con un profesor o una profesora que de pronto pues les ha subyugado y que de pronto se han dado cuenta que pueden pensar por sí mismos o por sí mismas, que son capaces de reelaborar información, que son capaces de tener opiniones porque además se les ha escuchado en un momento determinado y que por lo tanto son capaces de superar obstáculos, de superar asignaturas, de superar profesores, que más bien parece que estén puestos para crear dificultades en ese aprendizaje profundo, son capaces de superarlos con tal de continuar pensando, leyendo en una profesión que se va construyendo y que cada vez me va gustando más, porque alguien en esa facultad me ha enseñado lo que es ser, en mi caso, maestra de educación infantil, o ser persona, o ser matemático o matemática, o en la facultad de química, etcétera, ¿no? Ahí detrás lo que hay es un modelo, y quiero hacer referencia porque me parece que tenemos que recuperarlo,
de lo que se denomina educación liberal, ¿no? Entiendo por educación liberal aquella enseñanza que facilita que uno se haga responsable de su propio conocimiento, que aprenda a tomar decisiones difíciles, que se mueva en la diversidad, como señalaba antes también, ¿no? Adela, en la diversidad de personas, la diversidad de intereses, que desarrolle una inteligencia creativa, que tenga imaginación, que sea capaz de sonreír cuando aparece lo de Haddock y no simplemente aquello de este tío está loco, ¿para qué nos dice esto de Haddock? Que sea capaz de saltar un poco más allá de la realidad inmediata y que sea capaz sobre todo de cambiar en la medida en que va aprendiendo, ¿no? Y que vaya cambiando sus propias perspectivas sobre aquello que va aprendiendo, ¿no? Son aquellos que entienden la asignatura, y eso los profesores y profesoras podemos o no facilitarlo, que la asignatura es un proyecto inacabado. Es decir, la asignatura es un conjunto de elementos que nos permiten conocer parte de un corpus de conocimiento, pero que en todo caso es inacabado. Que igual no vale la pena tampoco esforzarse por llegar al tema 23, aquello de es que como ya estamos acabando el curso, yo ahora le digo a los alumnos que se preparen por su cuenta, tal, porque si no, no llegamos al final. Es que no van a llegar en la vida al final. Es que cualquier asignatura es una convención social, el principio y el final. En todo caso, el principio lo tenemos claro, y es que el conocimiento que tienen los alumnos sobre lo que van a aprender o no. Pero el final, ojalá no tuviera nunca final, ¿no? Y sobre todo la capacidad de aprender con otros, ¿no? Otra de las correlaciones que es muy íntima, ¿no?, entre esos estudiantes también es una construcción social, es un mito aquello que es que los estudiantes, los empollones, los que sacan sobresalientes, son seres solitarios, se pasan la vida en la biblioteca, no hablan con apenas nadie, son despistados para nada. Cuando hemos estudiado, hemos visto a quien de pronto se ha llevado el premio, se le ha concedido el premio extraordinario en una facultad, los estudiantes, las chicas y los chicos que han tenido los mejores expedientes, son gente que luego has estado con ellos en clase y tienen un grupo de amigos, han trabajado perfectamente en colaboración, no necesariamente son líderes del grupo, pero han trabajado perfectamente en colaboración y tienen la suficientemente inteligencia como para influir en cómo trabaja el grupo. Y son gente que perfectamente ayuda a otros compañeros y que perfectamente se integra. Algunos de ellos, yo recuerdo algunos de esos premios extraordinarios en los actos de graduación son quienes hacen la charla al resto de compañeros. Y no la hacen porque sean premio extraordinario, la hacen porque los compañeros la han elegido, pues por eso, ¿no? Pues por la relación, el trabajo que se ha tenido a lo largo de la colaboración que se ha tenido a lo largo de la carrera, ¿no? En última instancia, estamos hablando de estudiantes que están utilizando todo eso, entre otras cosas, porque están comprometidos. Es otra de las variables que señalaba Bain y que también se repite cuando nosotros estudiamos desde aquí, analizamos, entrevistamos a gente con expedientes altos, que además están comprometidos por un mundo mejor, es decir, tienen un compromiso ético. Y también quiero que penséis, ¿no?, en esos estudiantes que os decía antes, los 20 mejores de los últimos 10 años. Muchos de ellos o de ellas, si os los encontráis por la calle, veréis que tienen compromisos, o podemos comprobar que tienen compromisos con la realidad social, ¿no?, que no son volados que están en una biblioteca y que son gente que está relacionándose con el entorno y que justamente porque tienen un pensamiento amplio, tienen un pensamiento crítico con respecto a lo que nos rodea, ¿no? Ahora mismo me estoy acordando, ¿no?, porque otra de las características que tienen esos mejores profesores, mejores estudiantes, los extraordinarios, son que son capaces de ampliar su campo de conocimiento, ¿no? Es decir, pensar también de nuevo en esos estudiantes que conocéis. No solamente se dedican a estudiar magisterio o a estudiar química o están en tercero y se dedican a eso. Tienen otros campos de intereses.
o se dedican a la música, o son capaces de hacer no sé qué, o están dando clases en el barrio de no sé cuántos, o son de los que van por ahí recogiendo firmas para... no hace mucho estuvo un compañero en Alcácer, era un compañero de música, ¿no? De una escuela de música, y entonces estuvo hablando de la relación entre el rendimiento, el buen rendimiento y la relación con ser músico y tal. Y entonces dijo una cosa que, claro, que a mí me llamaba la atención, ¿no? Y decía, bueno, pues hay una investigación y hay estudios que te dicen que los mejores estudiantes, se comprueba que los mejores estudiantes de secundaria y de universidad que están en el conservatorio, o mejor dicho, los estudiantes de universidad y secundaria que están en el conservatorio en general sacan mejores calificaciones estadísticamente que los que no. Claro, yo luego pensaba, ¿sacan mejores calificaciones porque son músicos o estudian música porque son suficientemente, tienen una inteligencia lo suficientemente flexible y abierta como, además de sacar buenas calificaciones, se permiten el lujo de estudiar música o de jugar a balonmano o de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que va muy unido la capacidad que vamos desarrollando como estudiante de entender que el mundo no se compone de asignaturas en un momento determinado que vienen limitadas por un temario y que vienen limitadas por un horario, sino que eso es la excusa que yo tengo para leer el mundo, y el mundo se va ampliando cada vez más. Y es esa ampliación que se va haciendo del mundo la que a mí me permite tratar de, si no comprenderlo, porque es bastante complicado, sí al menos moverme con cierta seguridad, ¿no? en ese mundo. Lo contrario a liberal sería desestimar, por carecer de sentido, cualquier enfoque sobre la educación superior que no sea preparar a los estudiantes en una formación que acabe proporcionando el mayor beneficio económico, ¿no? Y entonces eso se correlaciona y es uno de los peligros que tenemos en estos momentos, porque es una visión que empieza a instalarse dominante en tiempos de crisis, es aquello de que la visión de la inteligencia como algo dado, no como algo que se va construyendo, sino como algo dado, una visión de la inteligencia fija e inalterable. Somos capaces de darle el premio Príncipe de Asturias a Elliot Gardner por su teoría de las inteligencias múltiples, y a la semana siguiente hablar de que los niños y los profesores no saben los afluentes del río Duero. Entonces dices, ¿de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de una escuela, de un instituto, de una universidad que potencie las inteligencias, pero cuando nos conviene echar piedras sobre la escuela, sobre el instituto y tal, es cuando preguntamos por dónde pasa el río Miño, cuáles son sus afluentes por la izquierda y por la derecha, y vaya tela que no se lo sepan, porque yo eso a su edad lo sabía. Es que han cambiado las cosas, es que ahora la escuela ya no es lo que era. Entonces, claro, enfoques sobre me llama la atención en ocasiones también, cuando se habla de, por ejemplo, comunidades de aprendizaje, genial, pero me molesta mucho, por ejemplo, que cuando se argumenta, sobre todo a padres y madres y a maestros y maestras sobre el valor de las comunidades de aprendizaje, se utilice como criterio para dar valor a eso el hecho de que en las en las publicaciones internacionales eso se aparezca como un tema dominante. Perdón, hay criterios éticos, democráticos, que defienden, que deberíamos de utilizar para defender absolutamente, pues eso, ¿no? Las comunidades de aprendizaje, que tiene que ver con la participación de las personas, que tienen que ver con el compromiso y la implicación de las personas en la educación, y no porque aparezca en publicaciones internacionales o porque se demuestre que tiene una correlación amplia con el rendimiento académico. La cultura del emprendimiento, voy a ir acortando porque sé que se va acabando el tiempo y quisiera dejar, pues eso, ¿no? 5 minutos, ¿de acuerdo? La neurociencia, yo les agradezco que hayan estado aquí en esta conferencia, a pesar de que en el título no llevaran ni la palabra neurociencia, ni psicología emocional, ni el aprendizaje estratégico ejecutivo, ¿no? La neurociencia nos está aportando cada día más elementos para saber cómo funciona el cerebro.
Pero es que el cerebro funciona también en contextos de escolarización que son muy complejos y que seguramente la neurociencia nos puede ayudar a entender cómo un individuo va aprendiendo, cómo varios individuos aprenden conjuntamente, ¿no? Pero no lo confundamos como en un contexto organizado, tal como es la escuela, el instituto o la universidad, de pronto la neurociencia nos deriva en implicaciones directas, prácticas, sobre cómo hay que aprender, cómo hay que enseñar, etcétera, etcétera. De pronto ahora se ha descubierto que aplicar en el momento oportuno el conocimiento, el procedimiento, la solución más oportuna es un nuevo tipo de inteligencia que convendría desarrollar. Y lo que es peor, el argumento que en ocasiones se utiliza para argumentar ese tipo de inteligencias es que hasta ahora la escuela y el instituto nos habíamos centrado en inteligencias de tipo cognitivo, en recuerdo de información, pero ahora deberíamos de pensar en un futuro que en gran medida desconocemos, en la habilidad de aplicar el conocimiento, el procedimiento oportuno, en el momento más oportuno, estratégico, tal. Eso es lo que siempre, o lo que desde un tiempo a esta parte se le llama competencia. Lo que pasa es que esa competencia no vale para nada cuando pretendemos hacer pruebas estandarizadas que nos delimiten, que nos digan qué es lo que está funcionando en el sistema educativo, si estamos educando de una manera o estamos educando de otra, porque la competencia tiene lugar en situaciones complejas. Y es muy difícil en una prueba estandarizada plantear problemas de resolución de situaciones complejas. Vale, una de las cosas, y con esto acabo, a propósito de los estudiantes, de los mejores estudiantes, y que hablábamos con Bain, es que hace 10 años era más sencillo ser mejor estudiante que en estos momentos, ¿no? Los tiempos han cambiado, las presiones a las que en estos momentos se enfrentan los estudiantes de universidad, las fuerzas sociales y económicas, el futuro que en principio se les presenta, pues inciden fundamentalmente en un modelo de aprendizaje superficial y estratégico, es decir, acabar cuanto antes y cuanto antes salir al mercado laboral y a ver lo que se encuentra, ¿no? El aprendizaje en profundidad requiere tiempo y justamente en estos momentos es de lo que se carece porque el tiempo cada vez cuesta más. Ustedes seguramente tienen la competencia profesional como para sospechar cuando se encuentran frente a un estudiante en su lugar de trabajo con un enfoque profundo o potencialmente profundo sobre el aprendizaje. Son chicos o chicas generalmente con buenas calificaciones, suelen ser amigos de sus amigos, se rodean de personas interesantes, tienen capacidad de hacer preguntas interesantes que generalmente no hacen la mayoría, aceptan los propios errores y tratan de superarlos con deportividad. Exploran más allá de Google, tienen opiniones propias, se implican en cambiar las cosas que consideran injustas, se han implicado en la vida del instituto, están fascinados o fascinadas por el mundo. Mi orientación hacia los orientadores es que les animen a que no seamos capaces desde la universidad de cambiarles o de que les coartemos esa capacidad de fascinación, ¿no? Que busquen en nuestra universidad las oportunidades, las clases, los profesores, los compañeros con los que puedan seguir tratando de comprender y cambiar el mundo, ¿no? Quizás, seguramente, a propósito de los mejores estudiantes de universidad, son aquellos que no han aprendido a responder. Es más interesante, si quieren, que el hecho de que den las respuestas correctas, el hecho de que sean capaces de hacer las preguntas más interesantes o más oportunas, ¿no? Edward Foster Wallace, que es como algunos saben, es un escritor, comenzó un discurso de graduación contando una historieta, ¿no? Y decía que eran dos peces que iban por el agua, dos peces jóvenes que nadaban juntos y cuando de repente se topan con un pez mayor que nadaba en otro sentido y que les saludó moviendo la cabeza y diciéndoles: «Buenos días, muchachos, ¿cómo está el agua?». Los dos peces jóvenes se miraron nadando, siguieron nadando como si nada y hasta que finalmente uno de ellos miró al otro y le preguntó: «¿Y qué demonios es eso del agua?», ¿no?
pues un poco es esto, ¿no? Que sean capaces de preguntarse continuamente qué están en agua y cómo es ese agua por la que se está nadando, ¿no? Eso es a propósito de los mejores estudiantes de universidad. Gracias. Moltes gràcies. Obrim aleshores un torn de paraula obert per a que cadascú pugui fer una pregunta. Com tampoc tenim molt de temps, arreplegarem totes les preguntes que puguem tindre i contestarà el professor Salinas. Sí. Si arriba el seguit. Una pregunta? A més de saber quin és Haddock, Ferranda. Tal vegada igual pregunte per vosaltres, que coneixeu, però podria preguntar-li al professor Salinas, ells que són orientadors, com han de persuadir als estudiants que tenen en aquests moments, en primer i en segon de batxiller? Sé que alguns sou orientadors que teniu gent de cicles formatius i que també volen mirar a la universitat, també a ells, com els han de persuadir per a ser estudiants amb un aprenentatge profund preparant-se per a la selectivitat. L'altre dia feien broma i parlàvem també d'un altre Ken, no del Ken Bain, sinó del Ken Robinson, i dèiem, Ken Robinson diu, les escoles maten la creativitat, i algú se'ns va acudir dir, i la selectivitat la remata. Què penses d'això? La selectividad o cualquier prueba estandarizada, si queréis, ¿no? A mí me parece que el problema es cómo podemos animar a los estudiantes a que, por una parte, cuando se enfrentan, cuando cualquiera de nosotros, ¿no?, nos enfrentamos a una prueba estandarizada, donde las respuestas están dadas y se trata de señalar la respuesta correcta y tal, pues simplemente vamos a tratar de establecer estrategias de estudio para afrontar esa tarea de la mejor manera posible. Me preocupa, una vez hemos superado esa prueba estandarizada, que hay que superarla, y es a mí, es decir, yo entiendo cuando me viene algún estudiante, alguna estudiante de las que puedes considerar de aprendizaje profundo, ¿no? Gente inteligente, gente que es capaz de relacionar cosas y tal, y dice, es que con fulanito o con fulanita lo único que tenemos que hacer es coger el libro, subrayar y luego examinarnos de ese libro. Y me produce tremenda tristeza la respuesta que le puedo dar, pero la respuesta que le puedo dar es, si quieres hacer otras cosas, eso lo has de pasar. Y por lo tanto, pero también te digo una cosa, ahora, cuando vienen las oposiciones, ¿no?, y te viene gente de magisterio, antiguos estudiantes, y que esto de las oposiciones, ¿cómo me organizo para estudiar? Le dice, mira, por una parte, está bien que vayas a una academia, porque te organizan el material, porque tienen las cosas como muy, incluso la última legislación la tienen allí establecida y tal. Pero ten en cuenta una cosa. A la hora de responder en un examen una planificación, a la hora de hacer una planificación, a la hora de responder en un examen de respuesta amplia o a la hora de una entrevista, solamente los profesores sabemos lo aburrido que resulta leer una cosa, un trabajo detrás de otro, una respuesta detrás de otra, que son todas similares. Dale un toque diferente. Relaciona con otras cosas. Mirad, hay un consejo que, claro, que también aprendes a distinguir esos estilos de aprendizaje que os decía, ¿no? Cuando tú le dices a los estudiantes, ahora los de prácticas que vuelven y tal, darme una memoria, pero darme una memoria o hacerme un trabajo sobre tal, que yo sea capaz de leerlo de cabo a rabo sin soltarlo. Tener la capacidad de, cuando escribáis, de que no me entren ganas de dejar ese trabajo a la mitad. En broma, hacerme llorar. Demostrarme con ese trabajo lo que habéis aprendido. Superficial. ¿Cuántas páginas? ¿Qué tipo de letra? Tal, vale.
Estratégico. Vale, voy a leerme otros trabajos que se hayan presentado por ahí, voy a leerme tal y voy a tratar de hacer algo interesante. ¿Hay que relacionar con otras cosas? Sin problemas. Fuerzo la relación y ves relaciones forzadas, pues tal como dice tal, y dice, ay, ¿qué tiene que ver con esto? Profundo. Empieza de una manera que de pronto dices, joder, muy bien. Es original. Hay un punto de originalidad que es el que diferencia. Claro, cuando tú tienes un montón de exámenes, tienes un montón de respuestas, hay un punto de originalidad que te diferencia quien va más allá del montón, que no es tan mal, de los mediocres absolutamente. Eso no lo puedes ver en un examen de verdadero o falso seguramente, o de alternativa múltiple en un examen que lo que hay es una respuesta única correcta. Y esa es una de las malas costumbres que en universidad vamos superando poco a poco. Y es el profesorado entender que nuestro problema no es dar respuestas correctas a preguntas concretas, sino también generar la capacidad de hacer preguntas oportunas que en ocasiones incluso nos puedan poner en un brete, ¿no? Yo, con respecto a la selectividad, no sabría qué deciros. Con respecto a la entrada en la universidad, sí que os diría que el consejo a los estudiantes sería que aprendan lo más rápidamente posible la cultura, y para eso tienen a colegas de años anteriores. Darles instrumentos de lectura de cuál es la cultura que se mueve en cada aula, que mueve cada profesor en su aula, porque es conociendo esa cultura la que yo sé que con determinados profesores yo puedo establecer relaciones con otras asignaturas, con cosas que he leído, puedo tal, y con otros no vale la pena porque tampoco lo van a valorar. Afortunadamente cada vez son menos, quiero decir que también la universidad va cambiando. También las condiciones en ocasiones te están implicando un tipo de requerimiento hacia el alumno y no otros, ¿no? Tenim una pregunta allà dalt. Buenas. Bueno, a mí conforme estaba escuchando la charla, se me estaba ocurriendo. Entiendo que es una cuestión de don, de que estos alumnos, estos estudiantes profundos tienen estas capacidades porque las tienen y ya está, han tenido esa suerte, o podemos de alguna manera empezar desde niños a los futuros adolescentes y futuros universitarios, enseñarlos a ser estudiantes profundos. Y se está, ya que viene de magisterio, pues estamos dedicando los suficientes esfuerzos a que los futuros maestros sepan cómo enseñar a los niños a ser estudiantes profundos, o es una cuestión de me ha tocado, esta suerte tengo y tendré éxito. Gracias. No me va a decir la respuesta, sino la pregunta, que no la he escuchado bien. Es que se oye un poco mal. La traducción otra vez. Que si las capacidades son innatas, sí, o más bien son una cuestión en la que ellos pueden incidir para convertir en un estudiante que tenga realmente capacidades para ser un estudiante, no. Y luego, Vale. si hay suficientes recursos a nivel de poder formarla en ese sentido. Vale, las capacidades no son innatas. Y, quiero decir, cuando hay... Siempre cuando hablamos a veces, ¿no?, entre los profesores, sobre todo en magisterio, porque hay mucha relación luego con escuelas que envías, que van los estudiantes de prácticas y tal, hay estilos de aprendizaje en escuelas, en institutos, que luego se traducen en formas de estilos de aprendizaje en la universidad. Entonces, no son innatas, y también es verdad que desde la universidad, sobre todo en los primeros cursos, si podemos, se trata de establecer estrategias por las cuales los estudiantes, al menos en algunas carreras, empiecen a tener ya una visión que vaya más allá de lo meramente instrumental, ¿no? Es que estaba relacionándolo con lo que decía antes Adela Cortina, ¿no? Sobre todo en magisterio, supongo que en medicina, en enfermería y en otras, hay una vertiente ética de la profesión que el estudiante debería dominar. Y esa vertiente ética no deriva de una asignatura ni de unos apuntes sobre ética. Deriva justamente de la forma que tenemos o que tienen
determinados profesores o profesoras de hacer amar la profesión a esos estudiantes a la que estás formando, a esos estudiantes que tienes delante. ¿Qué significa, por ponerte un ejemplo, qué significa cuando estás formando a gente en infantil? Pues plantear el problema como un problema de investigación porque hay muchas más chicas que chicos en la titulación de infantil. O acabar con el mito de que en infantil básicamente se juega, a pesar de que a veces significa ir contra dogmas que establece el propio ministro sobre el valor y sentido de la educación infantil, ¿no? O en educación primaria entender que está muy bien enseñar matemáticas siempre que esas matemáticas nos ayuden a comprender el mundo y no simplemente a comprender las matemáticas, ¿no? Y hay estudiantes que tienen mucha más facilidad de entender eso, asumirlo, y empezar a incluso ver críticamente a otros colegas de allí, de profesores de universidad, en el sentido de voy a tratar de superar esto porque tengo que superar esta asignatura, pero no me gusta porque no tiene esa visión de la profesión más allá. Se piensa que enseñar matemáticas o didáctica, me da igual, es fundamentalmente saber didáctica o matemáticas sin pensar en quién tienes detrás, porque entre otras cosas no piensa en quién ese profesor no está pensando en quién tiene detrás. Entonces, son estilos que se crean, se van creando progresivamente, que pueden facilitarse o no. Y también te digo, ¿no?, que a mí me parece que en los tiempos que corren es bastante complicado. Eso lo hablábamos con Bain. Hace 10 años era más fácil encontrar esos estudiantes que ampliaban y tal, y hoy en día ampliar la mente, relacionar cosas, el pensar que yo estoy haciendo esto, pero podría hacer también no sé qué, hacer música en el conservatorio, eso empieza a ser un lujo en los tiempos que corren. Y bueno, pues no debería de serlo. En todo caso también, ¿no? Y es que lo relaciono también con lo que ha dicho Adela Cortina, ¿no? Si a lo público, y esta universidad lo es, le quitamos ese propósito moral, le eliminamos su capacidad de afrontar el cambio. Nos quedamos en una academia de instrucción. Y ese propósito moral es lo que está detrás de pensar en un aprendizaje que vaya más allá de aprobar, sacar buenas notas y luego a ver lo que pasa. Pues ja, com estem ja en temps de tancar, tanquem ja aquesta conferència. Si no tinc futur en la meva professió, me dedicaré a la traducció, perquè sembla que és el que m'he passat avui. Moltes gràcies al professor Dino Salinas, evidentment, per la seva exposició. Gracias a vosotros por vuestra paciencia.